Consultorio Matemático Estadístico. Mi nombre es Elmer Aliaga y el día de hoy estaré compartiendo un video sobre conceptos básicos de estadística. ¿Qué es estadística? Es la ciencia que nos proporciona métodos, técnicas y procedimientos para recopilar, organizar, presentar y analizar datos, con la finalidad de describirlos y realizar generalizaciones válidas. Divide en dos ramas, la estadística descriptiva y la otra la estadística inferencial. La estadística descriptiva. Métodos que permiten recopilar, organizar, presentar y analizar datos de una muestra o población y describirlos mediante tablas estadísticas, gráficos y medidas de resumen. Y la estadística inferencial es el conjunto de métodos y técnicas que permiten hacer generalizaciones sobre una población a partir del análisis de la muestra seleccionada. Presenta cierto margen de error, por lo que se da con cierta medida de confiabilidad o probabilidad. En el estudio de estadística es importante definir la población en estudio. Es el fin de la estadística, conocer las características de una determinada población, por lo que lo definimos como el conjunto de unidades de análisis en un determinado estudio, con el objeto de obtener conclusiones a partir de una o más características observables de naturaleza cualitativa y cuantitativa. Por ejemplo, el total de vehículos de servicio de transporte urbano de Lima Metropolitana. Están involucrados todos los vehículos que hacen servicio de transporte urbano en Lima Metropolitana. Eso va a ser el objeto de nuestro estudio. Y lo que vamos a querer es conocer qué características tiene esta población. Muestra, subconjunto de la población, seleccionada adecuadamente para tener una información acerca de la población de la cual proviene. Para eso se necesita que la muestra sea representativa. Debe ser elegida en forma aleatoria. Como ejemplo tenemos 1000 vehículos del Servicio de Transporte Urbano en Lima Metropolitana. La unidad elemental es el objeto sobre el cual se hace la medición. También se le conoce como unidad de análisis, unidad estadística o elemento. Una unidad de análisis sería un vehículo del Servicio de Transporte Urbano de Lima Metropolitana. Tenemos que identificar dos conceptos que son importantes: el censo y la encuesta. ¿Qué viene a ser el censo? Método para recopilar datos de toda una población. Los datos recopilados sobre las variables de estudio son precisas y detalladas. Por lo general, demanda de mucho tiempo y tiene un costo elevado. Normalmente, las empresas van por el camino de la encuesta. ¿Cómo definimos la encuesta? Método de recopilación de datos de parte de una población. Significa que vamos a tomar una muestra, vamos a recopilar información de esa muestra. Demanda de un menor tiempo y un menor costo. Para que sea representativa, se requiere que se utilice técnicas de muestreo probabilístico. Las decisiones son aproximadas. Definiremos lo que es una variable en estadística. Una característica que presentan los elementos de una población y puede asumir diferentes valores o cualidades cuando se realiza su medición. Las variables pueden ser cualitativas o categóricas, cuando al ser medida quedan expresadas por etiquetas que se utilizan para identificar una característica o atributo. Por ejemplo, que es la marca de un vehículo y el brevete del conductor. Los resultados de la medición de estas variables están dados como etiquetas o como atributos. También tenemos las variables cuantitativas. Como su nombre mismo lo indica, son expresadas por cantidades, por números. Se clasifican en discretas o continuas, cuantitativa discreta, cuando asume valores que son el resultado del conteo. Los valores pueden ser finito o infinito numerable. Ejemplo, número de infracciones del vehículo. Vamos a contar cuántas infracciones tiene el vehículo seleccionado. Variable cuantitativa continua es infinito no numerable. Puede tomar cualquier valor en un intervalo. Cuando nosotros hablamos de variable cuantitativa continua, referimos a todo lo que se puede medir. Por ejemplo, la potencia del motor, la estatura de una persona, consumo de combustible del vehículo. Son cantidades que tienen una unidad de medida. ¿En qué escala de medición vamos a clasificarlo las variables? Tanto cuantitativas, cualitativas o categóricas. Tenemos 4.
una escala que es nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La nominal no tiene orden o jerarquía. Por ejemplo, la marca de vehículo. Un vehículo que es de la marca Chevrolet es de la marca Ford. Son diferentes, pero entre ellas no hay ningún orden, ninguna jerarquía. Mientras que la ordinal presenta un orden o jerarquía. Por ejemplo, la licencia de conducir. Hay un orden. Hay conductores que tendrán la licencia 3A, 3B. Entonces, en base al atributo de la variable, vamos a encontrar nosotros un determinado orden, una determinada jerarquía del grado de instrucción del conductor. Puede ser que tenga inicial, primaria, secundaria, superior. Entonces son etiquetas, pero que en esas etiquetas hay un orden, hay una jerarquía. Escala de intervalo. Los datos son numéricos. El 0 no es absoluto, no involucra ausencia de la característica, por ejemplo, temperatura del motor del vehículo, ¿no? Entonces, esta variable es de intervalo. ¿Por qué? El 0 es relativo. Y el motor del vehículo estaría a 0 grados centígrados de temperatura. Eso no significa ausencia de la característica, porque podría estar en determinadas situaciones a menos temperatura. Puede estar a menos 10, menos 15 grados centígrados. Por eso se llama de intervalo. Mientras que cuando es de razón, también los datos son numéricos, pero el 0 es absoluto. Indica que es ausencia de la característica. Ejemplo, la edad del conductor. La variable asume el valor de 0, significa que hay ausencia de la característica. También es importante que uno conozca a qué le llamamos un parámetro. Valor que representa alguna característica de toda la población. Y otro que se llama el estadístico, estadígrafo o estimador. Es un valor que representa alguna característica de la muestra. Es un valor obtenido cuando se hace el análisis de una muestra. En estadística vamos a hablar de la estimación de un parámetro poblacional a partir de un estimador. A partir de un valor estadístico vamos a tratar de estimar un parámetro poblacional. Cuando hablamos de estadística, hablamos de una población y hablamos de una muestra representativa. De esa población se ha tomado una muestra y para que sea la muestra representativa tenemos una técnica de muestreo. Me va a asegurar que la muestra que estoy obteniendo sea representativa de la población. Acá tienen ustedes la estadística descriptiva. Cuando yo hago un censo, la única estadística que va a intervenir es la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es recopilar, organizar, presentar y analizar datos de una población. Y los resultados del censo se llaman parámetros poblacionales. Son las medidas resumen de una población. Si nosotros tomamos una muestra utilizando una técnica de muestreo y queremos obtener los estimadores estadísticos o estadígrafos, vamos a utilizar la estadística deductiva para obtener información de la muestra. Y en esta parte es la estadística inferencial. Tratar de hacer generalizaciones a partir de una muestra con respecto a esta población. Esa es la función de la estadística inferencial. Tratar de generalizar con respecto a una población a partir de la muestra. Y lo que vamos a desarrollar básicamente en la estadística inferencial es estimación de parámetros y prueba de hipótesis de parámetros. Acá hablamos de un caso, problemática de transporte urbano en Lima Metropolitana. La población, el total de vehículos de transporte urbano que circula por Lima Metropolitana, y muestra 2.000 vehículos de transporte urbano que circula por Lima Metropolitana. La unidad de análisis viene a ser un vehículo de transporte urbano que circula por Lima Metropolitana. Tenemos una base de datos. En primera fila van a poner las unidades de análisis. Van de 1 al 2000, como ustedes lo están viendo. Acá tienen las variables, es licencia de conducir, cuántos pasajeros lleva el vehículo, la edad del conductor, la potencia del motor, la temperatura del motor, año de fabricación y marca del vehículo. Y acá para finiquitar el asunto, estamos indicando las variables que estaban anteriormente. La licencia del conductor es una variable cualitativa y está en escala de medición ordinal. El número de pasajeros es una cuantitativa porque es una cantidad. Discreta porque es el producto del conteo. Y su escala de medición es de razón. ¿Por qué? Porque el 0 acá es absoluto. 0 significa que no hay nada. La potencia del motor se va a tener que hacer mediante una medición, por ejemplo en caballos de fuerza. Entonces es cuantitativa continua. Todo lo que se pueda medir es cuantitativo continuo. Y la escala de medición es de razón. Si hablamos de una potencia de motor 0, significa que no hay nada. Es ausencia de la característica. Temperatura del motor. Cuantitativa continua porque es una medición. Lo que sí cambia es la escala de medición porque es de intervalo. Porque en este caso el 0 sí es relativo. 0 no significa ausencia de la característica. Hay valores menores que el 0.
Año de fabricación es una cuantitativa discreta de intervalo. Y la marca del vehículo, cualitativa, como solamente son etiquetas que no tienen un orden, no tienen una jerarquía, entonces su escala de medición es nominal. Esos son los conceptos que ustedes tienen que manejar. Entonces va a ser más fácil entender los demás temas de estadística. Eso es todo. Espero que hayan podido entender. Ya nos estaremos viendo en próximos videos. Consultorio Matemático Estadístico. Suscríbete a mi canal, estaré compartiendo nuevos videos sobre los tópicos de matemática y estadística.